1994. En un departamento discreto de Manila, dos hombres trabajan en silencio en una idea que cambiará la historia del terrorismo. Ramzi Youssef y su tío, Khalid Sheikh Mohammed, tienen un plan: asesinar al Papa y hacer estallar una cadena de aviones comerciales sobre el Océano Pacífico. Pero antes de que el plan esté listo, deciden probarlo en el aire. Lo que quede será el preludio del 11 de septiembre del 2001. En septiembre de 1992, Ramzi Youssef aterrizó en Estados Unidos con un pasaporte falso. En el aeropuerto pidió asilo político, una maniobra calculada para ingresar al país mientras su documentación quedaba en revisión. Nadie imaginaba que aquel joven de aspecto tranquilo planeaba uno de los atentados más impactantes de la década. 6 meses después, el 26 de febrero de 1993, una explosión sacudió el estacionamiento subterráneo del World Trade Center en Nueva York. Un camión cargado de explosivos detonó bajo los edificios. El objetivo del atentado era colapsar una torre contra la otra y provocar miles de muertos. El plan falló parcialmente, pero aún así dejó 6 víctimas fatales y más de 1000 heridos. Mientras el caos dominaba Manhattan, Youssef ya estaba huyendo. Esa misma noche abandonó Estados Unidos y voló hacia Pakistán. Durante los años siguientes, el terrorista perfeccionó sus habilidades. Estudió ingeniería y computación y comenzó a impartir cursos de fabricación de explosivos en campamentos cercanos a Peshawar, en Pakistán. Allí coincidían militantes islamistas provenientes de distintos países, muchos de ellos veteranos de la guerra afgana contra la Unión Soviética. En ese entorno se consolidó una red internacional de contactos, logística y financiamiento, que más tarde sería fundamental para nuevos proyectos terroristas. Pero mientras Youssef se convertía en un fugitivo buscado, su tío, Khalid Sheikh Mohammed, también conocido por sus siglas KSM, desarrollaba ambiciones aún mayores. Ingeniero formado en Estados Unidos y obsesionado con los grandes golpes simbólicos, imaginaba un ataque que superara cualquier atentado previo. A comienzos de los años 90 viajó al sudeste asiático y estableció una base operativa para llevar a cabo la operación, que llevaría como nombre clave Complot de Bojinka. When Khalid Sheikh Mohammed was in his 30s, he traveled to Manila. And this was the time when he had in mind to go ahead and execute the Bojinka plot. His nephew, Ramzi Youssef, was the man on the ground. The two of them really teamed up here to make sure that Bojinka was possible. Allí encontraron un terreno favorable: redes clandestinas, controles de seguridad aeroportuaria menos estrictos y contactos con militantes locales. Entre esos vínculos aparecía el grupo islamista Abu Sayyaf, una organización insurgente filipina con conexiones ideológicas y logísticas con Al-Qaeda. Ese ecosistema permitió a Mohammed y a Youssef trabajar con relativa libertad. Utilizando apartamentos alquilados, documentos falsos y cuentas clandestinas, comenzaron a reunir materiales químicos, temporizadores y dispositivos electrónicos. El plan que estaban diseñando dependía de precisión milimétrica, identidades encubiertas y rutas aéreas cuidadosamente seleccionadas. Se trataba de una conspiración terrorista de 3 fases, pensada para ejecutarse casi simultáneamente a comienzos de 1995. First, assassinate Pope John Paul II, who was visiting Manila at that time. The idea was to create confusion with the assassination of the Pope, experts say, and then
quickly launch your second phase, part 2 was to blow up 11 passenger jets traveling from Asia to the United States. They would explode over the Pacific. And the third phase of the attack was to crash a plane into the CIA headquarters in Langley, Virginia. El primer objetivo tendría lugar en enero del 95, cuando millones de fieles se reunirían en la ciudad de Manila para la Jornada Mundial de la Juventud. El plan consistía en un atentado suicida con explosivos en medio de la multitud. El segundo se pondría en práctica con dispositivos instalados por operadores que abordarían los aviones en tramos cortos dentro de Asia, abandonarían la aeronave en escalas intermedias y dejarían las bombas programadas para explotar horas después. Y la tercera necesitaba de un conspirador que recibiría entrenamiento como piloto para secuestrar o estrellar la aeronave contra la sede de la CIA. Era un proyecto de terrorismo global meticulosamente diseñado, pero antes de ejecutarlo, los conspiradores necesitaban comprobar algo crucial: que sus bombas podían atravesar los controles de seguridad de los aeropuertos y detonar en pleno vuelo sin ser detectadas. Así fue como, antes de lanzar la operación completa, Ramzi Youssef decidió comprobar si su método funcionaba en condiciones reales. La prueba ocurrió el 11 de diciembre de 1994 a bordo del Philippine Airlines Flight 434. Ese día, Youssef abordó el avión en Manila utilizando un alias y un pasaporte falso. El vuelo tenía una ruta con escala en Cebú y destino final en Tokio. Su presencia a bordo parecía completamente normal. Un pasajero más entre decenas de viajeros que cruzaban el sudeste asiático. Pero en su equipaje llevaba algo distinto. I bet you he was cool as could be. He was somewhat cavalier in his attitude towards explosives and chemicals. To carry a container of nitroglycerin on an airplane, it'd be a little nuts. El dispositivo explosivo que había diseñado estaba pensado para pasar desapercibido en los controles de seguridad de la época. Se trataba de una pequeña bomba construida con componentes separados que podían introducirse al avión sin levantar sospechas. Una vez dentro de la cabina, el artefacto podía ensamblarse y ocultarse fácilmente bajo un asiento. Durante el vuelo inicial hacia Cebú, Youssef se movió con calma por el avión. En un momento oportuno se dirigió al baño, donde terminó de preparar el dispositivo. Two 9-volt batteries provide an additional electric charge to the exposed filament of a light bulb that will spark the explosion. Youssef sets the alarm for 4 hours later, when he anticipates the plane will be flying high over the Pacific Ocean. Youssef regresó a su lugar y colocó el dispositivo discretamente debajo de un asiento cercano. Minutos antes de la escala, el terrorista abandonó el avión como cualquier pasajero en tránsito, mientras el aparato seguía su ruta. Horas más tarde, cuando el avión ya había despegado nuevamente y volaba rumbo a Japón sobre el Pacífico Occidental, la bomba explotó. La detonación atravesó el piso de la cabina y provocó un agujero en la estructura del avión. Un pasajero japonés que ocupaba el asiento afectado murió en el acto, mientras varios viajeros resultaron heridos por la onda expansiva y los fragmentos de metal. El plan de prueba había funcionado. La explosión generó un momento de confusión absoluta dentro del avión. El estallido fue seguido por humo, gritos y una repentina descompresión parcial en la cabina. Los pasajeros intentaban entender qué había ocurrido, mientras la tripulación trataba de mantener el control de la situación. Desde la cabina de mando, el comandante recibió reportes alarmantes de un pasajero muerto, daños estructurales en el piso y un agujero visible en el área donde había ocurrido la explosión.
El avión continuaba en vuelo, pero ya no respondía de la misma forma. El sistema automático comenzó a fallar y parte de los controles electrónicos dejaron de responder con normalidad. Además, algunos cables de control habían quedado dañados por la explosión, lo que reducía la capacidad de maniobra. Then I said, okay, I'm going to try to turn the airplane using the autopilot, but there was no reaction, whether I tried it to make it go down or up, or left and right turns, no reaction. I said, now we have a problem. El destino original quedaba aún a varias horas de distancia, y ante esa situación crítica, el comandante tomó la decisión de desviarse hacia la base aérea más cercana que pudiera recibirlos. El punto elegido fue el aeropuerto de Naha en Okinawa. El problema era que el avión apenas podía girar. Con parte del sistema de control dañado, los pilotos debieron improvisar maniobras utilizando la potencia diferencial de los motores para forzar lentamente la dirección del avión. Durante minutos tensos, la aeronave voló prácticamente en línea recta mientras la tripulación evaluaba cómo iniciar el descenso. Finalmente, tras un proceso complejo y con control limitado, lograron aproximarse a la pista. El avión descendió lentamente y aterrizó con éxito, evitando una catástrofe mayor. The Okinawa forensic investigators immediately start work collecting evidence from the bomb site. They begin with the largest fragments of debris and then systematically work down until the smallest particles are retrieved by vacuum cleaner. Pronto encontraron algo revelador. Entre los restos aparecieron componentes que no pertenecían al avión. Eran fragmentos de un dispositivo electrónico, cables y piezas metálicas que indicaban la presencia de un artefacto explosivo cuidadosamente diseñado. Uno de los hallazgos clave fue un temporizador construido a partir de un reloj digital modificado, un mecanismo capaz de activar la detonación después de varias horas de vuelo. Ese detalle encendió alarmas entre los investigadores. El diseño parecía pensado específicamente para la aviación comercial. Una bomba pequeña, fácil de ocultar y programada para explotar cuando el responsable ya estuviera lejos del avión. Mientras tanto, en Manila, la policía filipina ya había recibido reportes sobre la presencia de hombres provenientes de Medio Oriente que alquilaban apartamentos y manipulaban sustancias químicas. El 6 de enero de 1995, un accidente inesperado transformó esas sospechas en una pista concreta. En un departamento de la ciudad, una mezcla accidental de productos químicos generó humo dentro del apartamento. Los vecinos alertaron a los bomberos y a la policía, que acudieron rápidamente al lugar. Los ocupantes intentaron restar importancia al incidente y abandonaron el edificio, pero en su apuro dejaron algo atrás. Dentro del departamento quedaba un verdadero laboratorio clandestino, lleno de materiales que pronto revelarían la magnitud del plan que se estaba gestando. Cuando los bomberos y policías regresaron al lugar para inspeccionarlo con más calma, comprendieron que aquello no era un simple incidente doméstico. Lo que encontraron era inquietante. Botellas con productos químicos, cables, temporizadores, baterías y herramientas electrónicas. Entre los papeles también había horarios de vuelos, rutas aéreas y nombres de aerolíneas. Todo apuntaba a un proyecto mucho más amplio que un atentado aislado. Los investigadores comenzaron a reconstruir el rompecabezas. El departamento estaba vinculado a Ramzi Youssef, quien había desaparecido poco antes del incendio. Pero uno de sus colaboradores cometió un error decisivo. Horas después, regresó para intentar recuperar una computadora con archivos delicados. Se trataba de Abdul Hakim Murad.
Los agentes lo interceptaron dentro del edificio y tras un breve forcejeo lograron detenerlo. My impressions of him was that he was strong-willed. He was determined. Initially, he did not break down in questioning. And it was only when the FBI team that came in and provided us with additional information or pieces of the puzzle that we did not have, that he started to talk. Mientras tanto, la evidencia encontrada en el departamento comenzó a conectar distintos hechos. Algunas piezas electrónicas coincidían con los componentes recuperados tras la explosión semanas antes. La conexión era clara. El laboratorio de Manila había fabricado la bomba utilizada en el avión. Con Murad bajo custodia, las autoridades comenzaron una serie de interrogatorios intensos. Durante semanas, investigadores filipinos y agentes extranjeros analizaron los documentos y archivos informáticos recuperados en el departamento. Gradualmente, la dimensión del plan comenzó a emerger. Murad describió cómo los conspiradores pensaban introducir los componentes de las bombas en distintos aeropuertos sin despertar sospechas. El explosivo líquido se transportaría en pequeños recipientes de apariencia común, y los temporizadores permitirían programar la detonación varias horas después del despegue. Tiny chemical traces of the explosive were found on PAL 434, and Murad eventually admits that Youssef uses liquid nitroglycerin that he's stabilized and concealed in a bottle of contact lens solution. Murad also reveals that Youssef hid the bomb's potentially suspicious components in the heel of his shoes. Most airport security systems only detect metal above the ankles. El esquema era escalofriante. Los documentos señalaban 11 o 12 vuelos distintos. Si el plan se ejecutaba como estaba previsto, las explosiones ocurrirían dentro de una ventana de pocas horas, provocando la destrucción simultánea de varios aviones comerciales sobre el Pacífico. Los investigadores estimaron que el número de víctimas podría haber alcanzado alrededor de 4.000 personas. El descubrimiento del plan desencadenó una investigación internacional en la que participaron la policía filipina, Interpol y el FBI. Mientras tanto, Ramzi Youssef había logrado escapar de Filipinas y regresar a Pakistán, pero su suerte comenzaba a agotarse. En Nueva York, un agente del FBI que llevaba años siguiendo el rastro del terrorista comprendió que el plan descubierto en Manila formaba parte de un patrón más amplio. La búsqueda se intensificó y se ofreció una recompensa por información que condujera a su captura. La pista final llegó a través de un informante. El 7 de febrero de 1995, agentes pakistaníes y estadounidenses rodearon un hotel en Islamabad. El operativo fue rápido y Youssef fue detenido sin posibilidad de escapar. Poco después fue extraditado a Estados Unidos. En el juicio celebrado en Nueva York, los fiscales presentaron pruebas del atentado al World Trade Center de 1993, del ataque contra el Philippine Airlines Flight 434 y de la conspiración para destruir una docena de aviones comerciales. Youssef fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua más 240 años de prisión, con recomendación de confinamiento extremo en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos analistas considerarían que el caso dejó una advertencia que no fue plenamente atendida, porque el plan descubierto en Manila ya describía algo que el mundo vería años después: aviones convertidos en armas. Ramzi Youssef was the one who tried to bomb the World Trade Center before. They were going to bomb certain very strategic places in the United States and other countries. And that was relayed to the international intelligence community.
but apparently no attention was paid to it. La Operación Bojinka representó un salto de escala en el terrorismo internacional. Entre 1994 y 1995, Ramzi Youssef y Khalid Sheikh Mohammed diseñaron desde Manila un proyecto que combinaba magnicidio, sabotaje masivo de aviación civil y el uso de un avión como misil. La prueba realizada en el Philippine Airlines Flight 434 demostró que el método podía funcionar y el incendio accidental del 6 de enero permitió descubrir documentos, rutas y disfraces que revelaron el plan completo. La captura de Youssef detuvo la operación, pero la idea sobrevivió. Años después, ese concepto reaparecería en el ataque que cambió el siglo. El atentado del 11 de septiembre de 2001. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.